debe ser contrastado con lo que decía Fernando Macusayes sobre el, el proceso de racialización del país. Él afirma que Macusay es un férreo defensor de que el concepto de raza es una cuestión eh, casi que ideológica. Ciertas vertientes de la antropología la definen como marxismo cultural. Yo simplemente le llamaría una interpretación no biologicista de las interacciones sociales de las culturas. Las razas, en mi percepción, existen. Las diferencias biológicas evolutivas entre, por ejemplo, los hombres negros y los hombres de otros grupos étnicos son más que evidentes. Existe una superioridad física innegable. Entonces, me parece necesario considerar esta categoría para no perdernos en la subjetividad de la supuesta y ese supuesto universalismo, ¿no? De que solo existe un tipo de ser humano, sino que existen diversos tipos de seres humanos. Muchas gracias. Sí, están surgiendo cosas que están para discusión. Se ha dicho que el racismo, desde el inicio de los tiempos, discriminaciones inexplicables, como en el mundo hindú con las castas, no reflejarían el concepto y cómo es que incluso se va a hacer de esto razón, ¿no? Y entonces esto sería, creo que todos estamos de acuerdo en una producción de lo moderno, por un lado, y que también está proyectando prejuicios. Pero entonces ahí vendría el cierre lógico. Si estos prejuicios se están proyectando a partir de lo que llamamos el mundo moderno, entonces surgen con ellos. Entonces, este tipo de, Gerardo lo mencionó, este tipo de razón instrumental entonces surge ya no como una simplemente razón universal o una razón en sentido objetivo, sino tiene un tono y apunta hacia cierta superioridad justificativa de la conquista, de la colonización y de todos aquellos procesos que luego desde los tiempos modernos se van a ir desplazando hasta nuestros días. También se dijo cómo es que hay no la institucionalización de lo que es el racismo. Se ha observado existencia incluso un racismo y este punto puede ser del disciplina llega a entender el racismo como un hay superioridad frente a otro al que se lo inferioriza. Entonces, ¿cómo funciona? Y es la pregunta para Juan Manuel y también para esta compañía. Entonces, el racismo de superioridad se considera inferior, ¿cómo es que podría funcionar invertido de supuesto convertido en superior frente a el que viene con todo el aparato, ¿no? Con la filosofía superior y decirle inferior. Ahí yo encuentro un poco de incongruencia. Y lo dejo así, ¿no? Bueno, compañeros, si alguien levanta la mano para continuar. ¿Se me escucha? Se te escucha entrecortado. Problemas de transmisión. No sé si Juan Manuel puede escuchar. Manuel porque voy a tratar de mejor. Ok. Bueno, tal vez un punto a tocar mientras Heinz arregla su conexión. Levantar la mano, adelante.
Bueno, mientras Heinz arregla su Ahora sí. micrófono, Sí, sí. Heinz, ¿me escuchas? Sí, ahora sí ya. No, 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 estaba Sí, esperando que ahora sí se escucha, ¿no? se escuche. No, adelante. Adelante, adelante. Bueno, el tema de Gerardo que tocó sobre las castas, lo diferencial de las castas que también me tocaba bastante interés al inicio es que realmente allá no había esa segregación por piel, sino por esa condición que mayormente los ritos religiosos le da. Y me recuerdo que la cultura oriental generalmente, bueno, en el hinduismo específicamente, había esta segregación, pero por el orden teológico religioso que era el imperante de la época. Entonces, no había, yo creo, yo no voy a decir que es lo absoluto, pero no se podría considerar a un racismo cuando discriminas a otro por su condición mayormente tal vez de predestinación teleológica o teológica, más que por su condición de piel que generalmente toca el racismo. Entonces, solo pongo como cuestionante, porque yo siento que este concepto es mayormente propio de la modernidad, propio de la academia, no tanto tiene que ver con lo antiguo, sino que es algo que realmente nace en ese concepto, en esos autores, en esos antropólogos que son los que han mayormente acuñado este término de la subdivisión y jerarquización de el reino animal y vegetal y lo han traído a los seres humanos. O sea, tratar de concebir que hay una diferencia biológica prácticamente es la idea del racismo. Ahora, por ejemplo, decir, por ejemplo, que alguien tenía el cráneo más, que es la frenología, ¿no? Es el estudio de aquellos aspectos biológicos que de alguna manera determinaban su condición. Yo en ese punto considero, y aquí un poco tal vez abro el debate, de que a día de hoy cuestionar que no hay una igualdad biológica sí se podría considerar racismo y ansia en todo sentido, porque decir que alguien es porque es más bajo, más pequeño o tiene tal vez, creo que la altura y la condición muscular también es el de orden biológico, también implicaría racismo y eso nos dejaría todavía mal parados porque como latinoamericanos y bolivianos somos prácticamente de la estatura más baja que puede haber. Sí, Gerardo, continúa. Sí, Juan Manuel, no, justamente, bueno, estaba haciendo esta referencia hacia lo hindú y su sistema de castas como un antecedente no de tanto racismo, sino de jerarquización, es decir, basado en, como tú decías, en que los sacerdotes estaban casi a la par de los gobernantes en la cúspide, ¿no? Entonces yo iba más por el de la jerarquización que justamente es en la ilustración donde encuentran una forma basándose en el tema de racismo que ya habíamos visto, cómo se categorizaban a los africanos, a los nativos americanos, los europeos y asiáticos. Es donde toman esta idea de jerarquización, que es propia del modernismo, como dices, para unirla con el tema de la raza. Así que sí, totalmente de acuerdo ahí contigo, solo era un antecedente. Pero también aprovechar que, por ejemplo, en la República de Platón hay una eugénesis, hay una eugenesia que justamente la propone en el diálogo. Es un mito sobre los metales que dice que el Estado debería regular los casamientos al estilo una lotería biológica y hace una analogía con que, por ejemplo, si los metales nobles, o sea, hace referencia al oro, se mezcla con metales inferiores, soldados o los campesinos se degradan. Entonces ya esta idea de jerarquización y de eh, desear que la élite gobernante sea, o sea, responda a esa categoría de aristocracia en el término griego, de los mejores en esto. Bueno, de ahí ya viene todo un tema hasta la Segunda Guerra Mundial que todos conocemos de la noción de la superioridad de la imaginaria raza aria de Hitler, ¿no? Entonces iba por ese lado de que en el imaginario humano está el tema de la jerarquización y que
que mientras hayan estas diferencias físicas, han tratado de utilizarlas, ¿no?, a favor de ciertos grupos de supuesto poder político o económico. Ven, simplemente eso. No, claro, Sí, agradecido. Gerardo, gracias. Ahora sí creo que ya se escucha. Ujú. Ahora sí ya, ¿no? ¿Se escucha? Escucha. Se escucha. Sí, se pone entonces la pregunta pendiente, ¿no? Y ahí se me entrecortó. Problemas técnicos que a veces sucede por esto de las redes. Era entonces que cuando se institucionaliza el racismo y luego se dice ya, vamos a decir, el racismo se ha globalizado y por tanto cualquier postura, incluso aquella que podría considerarse en defensa de la etnia, una postura etnocéntrica, entonces tendería también a ser racista cuando valora de alguna manera lo que tiene, lo propio, en desmedro o incluso inferiorizando a lo que ya dijimos es el desarrollo moderno como tal. Pero ahí encuentro un poco difícil entender cómo se podría decir un racismo inverso. Pues acaso no han sido ellos los que han propugnado una superioridad venida de lo moderno, y cuando afirmas un racismo invertido, tendrías que estar afirmando lo contrario, es decir, la superioridad de lo que es tu mundo de que partes, tu etnia o algo, cuando empíricamente tú ves no hay una compatibilidad real que pueda afirmar esto. Entonces, ¿para dónde podría dar esta situación aparte, ¿no?, de una crítica a la defensiva por parte de un primer racismo, que si lo entendemos desde las raíces modernas, pero a defensa poner en cara un racismo invertido a partir de las etnias? Juan Manuel, no sé si te animas a dar algunos matices más y sobre ello Claro. otros compañeros. Claro, mientras esperando que alguien más, no sé, pueda opinar, porque al fin y al cabo es un tema que creo que nos conviene, no, nos invita a todos a tener una postura, porque creo que afirmar, por ejemplo, que hay racismo o no hay racismo, todos somos racistas, los que hemos hecho en 2019 estábamos siendo racistas, éramos el blanco del racismo, creo que es algo que nos toca fuera de todo. Y ya en tu cuestión, Heinz, creo que eso del racismo inverso, tienes, en parte, yo te doy la razón, porque básicamente es un fruto que va a crear este fenómeno europeo y a partir de ahí se va a institucionalizar y se va a crear. Es bastante contradictorio que a día de hoy hablemos de racismo inverso cuando el racismo ha sido prácticamente instaurado en un momento puntual por una cultura en específico, porque tampoco, y habría que tener un gran análisis tal vez cómo se ha expandido esto en regiones como el Asia, que ahí, por ejemplo, Gerardo tocaba, el de las castas, habrá evolucionado y habrá tocado estos temas, porque creo que no puede ser tan antiguo, sino que es un tema que es contemporáneo. Y creo que en el tema del racismo inverso, ya para ir sintetizando todo esto, hay algo fundamental que es lo que ocurre, por ejemplo, a día de hoy en estas expresiones de lo que es la integración de lo distinto, de lo diverso, y en lo diverso prácticamente está aquel individuo racializado, aquel indígena, aquel negro, aquel sujeto que no pertenece a esta mayoría. Y yo veo, por ejemplo, esta palabra criticando que no existe el racismo en aquello que es el debate de lo woke, cuando meten prácticamente en películas personajes negros y la gente tiene una expresión negativa ante esto. Entonces, aparentemente ahí uno se cuestiona todos estos temas, las críticas rondan, hay racismo, hay racismo, hay racismo inverso, porque al mismo tiempo se genera esta confrontación que hay. Me parece interesante que, por ejemplo, como esto ha evolucionado mucho, creo, desde los Estados Unidos también, por eso yo también lo acusaba a Macusaya de que no es muy original, estas teorías ya han sido muy ampliamente analizadas y debatidas en los Estados Unidos con la idea de la teoría crítica y mayormente
justamente con la teoría crítica de la raza, que es la hegemónica mayormente en las universidades, y mayormente lo que nuestros intelectuales aquí hacen es